Buenas tardes, profe Gilberto Brito. A continuación, le voy a hablar sobre la encíclica Laudato Si, la misma que tiene como objetivo tratar un poco los temas sobre los cambios, tanto en la humanidad como en el mundo. Abordando también que todo cambio es bueno, pero que lamentablemente sí existe un deterioro del planeta en donde gran parte de la responsabilidad sobrecae en la humanidad. Dentro del primer capítulo tenemos lo que le está pasando a nuestra casa. Primero tenemos la contaminación y el cambio climático. En esto nos dice que existen varias formas de contaminación, las mismas que afectan en los estados de salud, provocando graves problemas, especialmente en las personas que son pobres, porque se provocan miles de muertes prematuras. Dice que a esto también se le suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, a las empresas industriales, a todas esas sustancias, fertilizantes, insecticidas, entre otros. También es importante reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas es de gran ayuda para el mundo, porque si tomamos, por ejemplo, las plantas, ellas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros y estos a su vez alimentan a los seres que son carnívoros, lo que se provoca después residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial no genera o no llega a un final de un ciclo en el que se pueda reutilizar los residuos y desechos. Después tenemos el clima como un bien común, en donde está la humanidad llamada a tomar conciencia debido a que todos los factores que causan o provocan un desequilibrio en el clima o daños está causando también daños irreversibles. Es decir, que muchos científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global se da desde las últimas décadas. Esto se debe a la gran concentración de gases que tenemos, más por lo que es el transporte y las empresas industriales. Después viene lo que es la cuestión del agua. Sabemos todos que el agua es un bien importante y el mismo al cual todos debemos tener acceso y derecho, pero también es importante recordar que dentro de un tiempo, si no cuidamos el agua, si no la protegemos, vamos a sufrir de una escasez que probablemente después nos toque comprar el agua embotellada porque realmente no pueda llegar a nuestros hogares como lo hace ahora. Entonces, esto afecta mucho y, como digo, traerá consecuencias a corto o largo plazo. Y tomando en consideración que el agua es un bien básico, fundamental, ya que determina la sobrevivencia de las personas. También tenemos la pérdida de la biodiversidad, que nos habla acerca de la pérdida de selvas, bosques, y nos habla, o sea, de las diversas especies que contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver a futuro alguna necesidad, ¿sí? O también debemos recordar que en sí todo lo que es vegetal ayuda mucho dentro de la problemática ambiental, ya que cada año nosotros mismos dañamos tanto vegetales como animales. Hay muchos de ellos que están en peligro de extinción y no pensamos que a futuro nuestros hijos no van a saber o conocer de ellos porque nosotros mismos causamos el daño, porque siempre que existe un animal en extinción, eh, y fallece el último de su especie, realmente es por una acción humana.
Dentro del deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, podemos decir que es el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para poder vivir y tener una vida de calidad, ya porque existe también lo que es la sobrepoblación, la misma, que a su vez genera mayor contaminación. Y esta no es solo una contaminación ambiental, sino también es visual y acústica. Entonces, como podemos darnos cuenta, el crecimiento en los últimos 2 siglos ha sido, dentro de muchos aspectos, un verdadero progreso integral, pero que no nos está asegurándonos una mejor calidad de vida. Ahora, en cuanto a la debilidad de las reacciones, el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis, y lo que se busca es atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Esto en algunos países se ha logrado dentro de la mejora del ambiente y ha sido un logro positivo, pero todavía nos falta mucho para lograr que sea mundialmente un logro para el ecosistema. Y por último tenemos la diversidad de opiniones. Esto es algo muy controversial, ya que existen varios puntos de vista. Algunos opinan que el ser humano es capaz de resolver estos problemas ecológicos con la aplicación de técnicas de esto, por ejemplo, de la promoción de las 3 Rs: recicla, reusa y reutiliza. Entonces, se pretende que el ser humano va a ser capaz de resolver esto, pero hay otros que en cambio dicen o comentan que somos nosotros una primera amenaza, que representamos una amenaza para perjudicar el ecosistema de forma mundial, en donde se está defraudando a las expectativas divinas del ser creador, que nos dio todo esto para poder gozarlo y no lo estamos utilizando de la mejor manera. Dentro del segundo capítulo tenemos el Evangelio de la Creación. Aquí nos habla un poco de la ciencia, la religión, en donde ambas aportan diferentes aproximaciones a la realidad, y en donde entre ambas se puede llegar a un diálogo y que sea productivo para el bien común. Dentro de este tenemos algunos temas, como es la luz que ofrece fe. Esto hace un poco inferencia a que es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, el arte, a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Por eso dice que busca caminos de la liberación, la fe en el cuidado de la naturaleza y de los hermanos más frágiles, porque esta encíclica pretende mostrar cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, en donde tengan grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos que son más frágiles. Después tenemos la sabiduría de los relatos bíblicos. Aquí Dios invita a labrar, dice, y cuidar de la tierra. Es decir, que es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de la tierra que nos dio este Dios, ya que el ser humano es un ser dotado de inteligencia, que sabe respetar las leyes de la naturaleza y pretende mantener ese equilibrio entre todos los seres del mundo, ya que Dios fue el que ordenó y nos creó. Él nos fijó por los siglos de los siglos que estemos aquí,
que de generación en generación, por lo que deberíamos tener siempre presente eso y que la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un ser dominador es volver a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo. A veces nos sentimos nosotros dueños de este mundo, pero no lo somos. El auténtico dueño y creador es nuestro Padre. Él es el creador de todo esto. Él nos puso aquí con un propósito y un objetivo, pero no para que dañemos nuestra casa, sino para que la cuidemos y sepamos valorar todo lo que nos rodea. Después tenemos el misterio del universo. Aquí hace mención a que la creación es del orden del amor y cada criatura tiene un valor y un significado. Yo creo que aquí podemos ver reflejado la bondad de Dios en cada uno de los seres que hay en la tierra, de la vegetación. En cada uno de ellos está puesto la bondad de Él. Y lo que la iglesia solo intenta recordarnos es el deber de cuidar la naturaleza, sino que también recordemos que mientras protegemos la naturaleza, también nos protegemos a nosotros mismos, porque si nosotros no cuidamos de la naturaleza, se está dando el calentamiento global. Ahora también tenemos los problemas, como decía anteriormente, de salud, porque el ambiente está contaminado. Entonces, sin querer, dañamos al planeta y también nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Ahora tenemos el mensaje de cada criatura en armonía de todo lo creado. Aquí podemos ver realmente que el ser humano es imagen de Dios. Fuimos creados a semejanza de Él y que todo el universo material es un lenguaje del cariño y el amor que nos tiene, en donde el suelo, el agua, las montañas, todo es creado de Dios para nosotros y por lo mismo debemos cuidarlo. También nos dice que el conjunto del universo con sus múltiples relaciones muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Aquí hay una parte de Santo Tomás de Aquino en donde remarca que como decía anteriormente, en cada planta, en cada ser, en cada animal vivo que nos rodea, en todo, está representada la bondad de Dios en esa criatura. Entonces deberíamos verlo como que no estamos haciendo daño a esa planta, sino más bien a Dios. Estamos yendo en contra de lo que Él nos dio para vivir mejor y nosotros lo estamos dañando. También tenemos una comunión universal, donde todos los seres del universo, dice, estamos unidos por lazos invisibles. Es decir, las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño, porque todo es del Señor. Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por estos lazos invisibles. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano el valor peculiar que nos hace diferentes tal vez a los animales, pero sí nos da ese granito de responsabilidad de que tenemos que velar por los demás seres, cuidar de ellos, prevalecer que no se extinga. También tenemos el destino común de los bienes. Aquí dice que la tierra es una herencia común y cuyos frutos deben beneficiar a todos. Es decir, el rico y el pobre tienen igual dignidad. Tal vez si se habla de lo económico, no están en igualdad de relaciones, pero yo creo que de manera espiritual y en este mundo que estamos,
ambos somos iguales, tanto pobres como ricos, porque a todos nos hizo nuestro creador. Él nos hizo a todos, así seamos grandes, pequeños, chicos, gordos, flacos, todo, pero todos tenemos la misma, eh, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el medio ambiente es un bien colectivo, es para todos, es un patrimonio de toda la humanidad y por tanto es responsabilidad de todos cuidarla. Eh, eso. Después tenemos la mirada de Jesús. Aquí Jesús invita a reconocer la relación paterna de Dios que tiene con las criaturas y el contacto permanente con la naturaleza. Dios está en todo lugar. Él es el que sabe cuándo, cómo y dónde se darán las cosas. Él creó a cada uno de los animales, de las plantas, a cada uno de nosotros, y es esa relación que realmente mantenemos con Él. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, nuestro ecosistema en sí, debe ser protegido, que yo creo que sería como estar cuidando de nosotros mismos y también siendo agradecidos con Dios. Ya, el tercer capítulo nos habla sobre la raíz humana de la crisis ecológica. Aquí un poco nos dice que todos somos los herederos de estas grandes olas de cambio que ha habido, ya sea del motor al vapor, del ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, las industrias químicas, medicina moderna, la revolución digital y muchos más. Pero que la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. Eso sí, eso es muy cierto. La tecnología nos ha ayudado increíblemente, ha aportado mucho en cuanto a avances tecnológicos, pero sí nos ha hecho que dañemos un poco más al ecosistema y entre nosotros mismos. Eh, tenemos que la tecnología es creatividad y poder, que ha sido buena por un lado, porque nos ha dado mayores accesos, que tengamos una mejor comunicación, que ahorita la tecnología se haya vuelto un tanto indispensable, pero eso es bueno. Pero también ha habido innumerables males que dañan al ser humano. En sí, todo cambio tiene sus pros y sus contras. También tenemos lo que es la globalización del paradigma tecnocrático. Aquí nos hace referencia un poco, en cambio, a que es extraer, que el ser humano intenta extraer todo lo posible de las cosas, que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene adelante. Por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. Pues se supone que en medida que tenemos más control de las cosas, que tenemos mayores beneficios, como que el ser humano intenta abarcarlos todos y se va creando un daño que a veces puede ser irreversible, porque ya controla los elementos de la naturaleza, eh, también ejercen este dominio sobre la economía y la política, y también pretende que la economía y la tecnología, dice, resolverán los problemas ambientales. En gran parte podría ser que sí, porque ha habido grandes avances hasta en lo que es el transporte, de que se use piano por que exista menos contaminación. Y más bien haya mejoras y, por ejemplo, no se use el diésel, la gasolina, sino que sean automóviles electrónicos, y eso realmente son grandes sueños, pero que a futuro tal vez podamos lograr, si es que realmente nos proponemos,
lo podemos lograr, y más aún si es por salvaguardar el ecosistema y el medio ambiente que nos rodea. En cuanto a la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, el ser humano no siente la naturaleza como norma válida, la ve prácticamente como un lugar y un objeto de una tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que pueda suceder con ella. Pues no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Eso es porque realmente el hombre, como dice aquí, suplanta a Dios y provoca la rebelión de la naturaleza. El hombre se está creyendo el ser creador cuando no lo es. Entonces, si queremos que exista un cambio dentro de del estilo de vida, del cuidado de la naturaleza, es que es como que volveríamos a nacer para aprender a cuidar de nuestro medio ambiente, porque ahorita como que cada uno siente el poder de que puede hacer y deshacer de las cosas. También tenemos lo que es la innovación biológica a partir de la investigación, que eso sí se ha dado en gran apertura, o que ha sido bueno también en contribución para la sociedad. En el capítulo 4 nos habla sobre una ecología integral. Aquí nos da varias dimensiones humanas y sociales. Por ejemplo, en la ecología ambiental, económica y social. Esta es cuando se habla del medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad, que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Es decir, que estamos enteramente ligados, la naturaleza y los seres que en ella habitan. Dentro de la ecología cultural está el patrimonio histórico, artístico y cultural. Estos son parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una sociedad, una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde siempre se vuelve deseable vivir, sino tratar de que dentro de estas ciudades contemplamos lo importante que es conservar los ambientes ecológicos, cuidar de los árboles, evitar evitar talar los mismos. Eso es lo más importante. Dentro de la ecología de la vida cotidiana, nos dice que es analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Estos son los escenarios que nos rodean y mismos que influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A veces es encomiable la ecología humana que puedan desarrollar los pobres en medio de tantas limitaciones. A veces ellos son los que más sufren, digamos, de cualquier situación, son los más vulnerables y los que más sienten, y por eso es que los pobres podemos notar cómo ellos siempre están pendientes de la naturaleza, de la agricultura, de cultivar y proteger cada uno de esos espacios, porque ellos saben lo que cuesta tener y lo importante que son. Ahora tenemos el principio del bien común, en donde la ecología integral es inseparable de la noción de bien común. Es decir, que son un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a las asociaciones y a cada uno de sus miembros. Es el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Dentro de estas condiciones actuales de la sociedad mundial, el principio del bien común se convierte en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Aquí lo que nos invita es a ser un poco más solidarios, no pensar solo en nosotros mismos, sino también pensar en los demás, en que si yo paso por alguna necesidad, el otro podrá pasar por cosas peores y tal vez
para mí lo que yo vivo cotidianamente no se asemeja a lo de otros. Entonces, por eso es el respeto a la persona humana, dice, tanto con sus derechos básicos y desarrollo integral. También tenemos la justicia entre las generaciones. Dice que la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Esto es que, por ejemplo, dice préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Es donde se da una solidaridad intergeneracional. ¿Por qué? Porque esto no es una actitud que pueda ser opcional, es algo más bien que deberíamos tener como fundamental, el pensar lo que nosotros recibimos, la tierra que Dios nos dio, y qué es lo que nosotros estamos dejando para las futuras generaciones, para aquellos que vendrán. ¿Qué les estamos dejando a ellos? No simplemente porque tal vez yo ya no esté aquí, tener ese que me importismo de lo que pueda pasar mañana. No, sino más bien decir y pensar que lo que yo hoy hago servirá para los que vendrán mañana. Y pensar en ellos, para que así se dé un mejor desarrollo. El capítulo 5 nos habla sobre algunas líneas de orientación y acción. Aquí tenemos lo que es el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Tenemos algunos de ellos que son las dificultades ambientales y sociales, movimiento ecológico mundial, desechos peligrosos y amenazas de fauna y flora, la reducción de gases de efecto invernadero, cambios climáticos, acuerdos internacionales para disminuir la contaminación. Lo que podemos decir es que la ciencia propone soluciones técnicas a problemas que surgen en la sociedad, pero siempre la sociedad necesita hacer conciencia, tener moral, mantener esa espiritualidad que solo surge de Dios. Entonces, de cierta forma, estos términos no van en contraposición, sino más bien se necesita el uno del otro. La ciencia necesita de la religión para así tener como que más raciocinio de las cosas y que tal vez hay otras que para la mente humana son inexplicables. Y tomando en consideración que todos estos hechos están afectando no solo a cada uno de nosotros, sino de manera general, y teniendo en cuenta que debemos ser solidarios con todos, entonces debemos pensar también en los demás, ¿sí? En que la contaminación ambiental no depende solo de uno, depende de todos, y para que esto pueda ser un logro positivo, todos deben estar en la misma dirección. También tenemos lo que es el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Aquí lo que nos habla es sobre la previsión y precaución, regulaciones adecuadas, la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local. Dice que no se puede pensar en mejoras uniformes porque hay problemas y límites específicos de cada país. En este capítulo lo que nos habla es sobre el ambiente de la política internacional, así como la necesidad del diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, con el objetivo de favorecer debates honestos. La política y la economía deben dialogar para alcanzar acuerdos. Es por eso que también se da un diálogo y transparencia en los procesos decisionales, en donde la economía debe cubrir las necesidades básicas de cada uno de los seres humanos. Los riesgos para el ambiente que afecten al bien común deben ser tomados en cuenta para que no siga habiendo más daños. Los acuerdos falsificados dice que evitan informar y debatir ampliamente
Es decir, que no quede tal vez solo en el papel, sino que se lleven a cabo. Todo esto tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente. ¿Por qué es tan importante eso? Porque para el Papa Francisco es imprescindible que la construcción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial. Y lo que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invita a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Ese es su principal objetivo. Dentro del capítulo 6 tenemos la educación y espiritualidad ecológica. Aquí tenemos algunos ítems en donde nos dice el primero, apostar por otro estilo de vida. Dice, los seres humanos tienen la capacidad de sobreponerse a los desastres extremos. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar. ¿Por qué? El consumismo obsesivo es el reflejo de un paradigma tecnoeconómico, en donde el ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestas. Y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Es decir, llenan un vacío que tienen en su corazón y no se dan cuenta que simplemente es algo impuesto por este mundo tecnoeconómico. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Una vez que las personas se den cuenta de que se necesita y se requiere hacer cambios, para ellos será sentirán esa presión, pero será en bien de todos. También tenemos la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Nos dice que la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos, pero no son capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. Es decir, la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos, ya que al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales. Ahora tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. También tenemos la conversión ecológica, que dice que son las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Es decir, para proponer una sana relación con lo creado, también debe haber una conversión integral. Es decir, que eso implica reconocer nuestros propios errores, nuestros pecados, vicios, arrepentirnos de corazón y cambiar desde adentro. Después tenemos el gozo y paz. La espiritualidad cristiana propone una mejor calidad de vida capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumismo. Se trata de la convicción de que menos es más. La constante acumulación de posibilidades para consumir hacen que distraiga el corazón e impida valorar cada cosa y cada momento. Amor civil y político es el cuidado de la naturaleza, es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Es decir, esta misma gratitud nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol, las nubes, la lluvia, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos decir que se da una fraternidad universal. También tenemos los signos sacramentales y descanso celebrativo. Todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo está en Dios. Los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios. Porque también nos habla sobre la Eucaristía, que es de por sí un acto de amor cósmico. Es algo de manera espiritual
muy, muy bonito, en donde el domingo se realiza la participación en la Eucaristía y eso tiene una importancia especial, en donde nos dice que es el día de la resurrección. Y a través de este culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. También tenemos la Trinidad y la relación entre las criaturas. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, en donde el santo franciscano nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria. Sí, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si somos cristianos católicos, sabemos que existe, que son tres, pero es un solo Padre, es un solo Creador y vive con nosotros día con día. Reina de todo lo creado, María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. San José también nos puede enseñar a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. María, María es la madre de todos, es la que nos cuida y nos abraza en cada momento y en cada situación que nos sintamos mal, ella siempre está con nosotros. Por eso Jesús la nombró la reina de todo lo creado. Más allá del sol, si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado. Busca al que le ha dado inicio, al que es su creador. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Conocer ese tan, tan mencionado paraíso y poder disfrutar de él. Y eso ha sido todo. Gracias por su atención. En conclusión, lo que puedo decir es que esta encíclica ha tenido como objetivo que tengamos un sentido de conversión, que hagamos conciencia de que cada criatura refleja el amor de Dios y que cada uno de ellos tiene un mensaje y cada día aprendemos más de ellos y por eso debemos cuidar y proteger el ecosistema. Muchas gracias.